Hola a todos, bienvenidos a esta clase práctica de reumatología. Mi nombre es Luis Cabeza Osorio y en esta clase lo que vamos a intentar es revisar la asignatura mediante el uso de preguntas tipo test. Para ello vamos a basarnos en las preguntas que el MIR ya nos ha dado como importantes, es decir, vamos a basarnos en los desgloses. Vamos a trabajar todas estas preguntas y vamos a ver, bueno, qué objeto o qué finalidad tienen cada una de ellas y cómo podemos optimizar su resolución tanto por conocimientos como por técnicas de examen. Empezaremos a comentar preguntas por la pregunta 191 del MIR del 2016-2017. En esta pregunta nos hablan de un paciente de 60 años diabético que ingresa hace 2 semanas por descompensación hiperosmolar. Consulta al servicio de urgencias por un dolor y tumefacción en la rodilla derecha. Exploración física con una temperatura de 37,2, es decir, febrícula, frecuencia cardíaca en torno a 100 latidos y respiratoria de 18. Signos de artritis en las articulaciones referidas, es decir, la rodilla derecha. En la analítica tiene 18.000 leucos, ácido úrico de 8,1 y creatinina un poquito elevada. Líquido sinovial hay 20.000 leucos con 85% de polimorfos. No se observan microcristales y la tensión de Gram no muestra gérmenes. Y te preguntan por la actitud. Fijaos, ¿qué nos están contando? Nos están contando un paciente diabético, es decir, un paciente inmunodeprimido. Nos están contando un paciente con febrícula, con monoartritis aguda y que ha tenido una descompensación hiperosmolar reciente. Las descompensaciones hiperosmolares, ¿con qué se suelen relacionar? Pues las descompensaciones hiperosmolares todos sabemos que se relacionan habitualmente con infecciones. Es decir, que todo esto puede estar en el contexto de una infección. Cierto es que si tú ves este líquido, no llega a 50.000 células el líquido sinovial y el 90% no son polimorfos, pero está en el 85%, es decir, está cerca del 90%. Vamos a ver qué opciones me dicen. 1. Practicar infiltración articular con triancinolona de la articulación afecta. No parece muy lógico, ¿no? Si sospechamos algo infeccioso, ponerle corticoides solo no vale para nada. 2. Iniciar tratamiento ambulatorio con amoxicilina más ácido clavulánico y valorar la respuesta una semana. Esto tiene su parte razonable y es que hay que ponerle antibiótico a estos pacientes, y eso es verdad. Pero el tratamiento antibiótico tiene que ser un tratamiento antibiótico oral. Jamás. Nunca pongáis un tratamiento antibiótico oral a una artritis séptica de forma empírica. Por lo tanto, la 2 tampoco me gusta. 3. Indicar ingreso y tratamiento antibiótico parenteral inmediato hasta el resultado del cultivo. Hombre, esto sí que resulta más lógico, ¿verdad? Ingreso al paciente, le pongo antibiótico intravenoso y de esta manera consigo tener a mi paciente vigilado. Esta podría ser cierta. Y la 4, el tratamiento con corticoides a dosis bajas y alopurinol. Es decir, aquí me están hablando de una gota. ¿Os parece que lo que tiene nuestro paciente es una gota? Pues aunque tenga el ácido úrico elevado, no se observan microcristales en el Gram. Por lo tanto, esto no puede ser jamás una gota. Y si lo fuera, en el episodio agudo, en el momento agudo, tampoco podríamos utilizar este tratamiento. El alopurinol ya sabéis que está contraindicado en el episodio agudo, es decir, no se puede modificar la uricemia en el tratamiento agudo de la gota. Por lo tanto, nos tenemos que quedar con la opción 3 como la opción más sensata, la opción más coherente. Opción 3, correcta. Pregunta 136, MIR 2015-2016. Nos hablan de un hombre de 41 años que acude a urgencias por un cuadro de 3 días de evolución de tumefacción y dolor en la rodilla derecha, con impotencia funcional y febrícula. 2 semanas antes había tenido un cuadro de diarrea autolimitada. Esto ya nos tiene que dar alguna pista, ¿verdad? Diarrea autolimitada, artritis posterior. Bueno, esto ya nos tiene que hacer pensar algo. En la exploración hay derrame, por lo que se hace una artrocentesis y se obtienen 50 cc de líquido de color turbio con viscosidad disminuida y los siguientes parámetros: 40.000 células con 85% de neutrófilos, glucosa de 40.000, es decir, disminuida, ausencia de cristales y no hay microorganismos en el Gram. Y te preguntan la incorrecta. Bien,
¿Qué estamos? Esto es un caso de una monoartritis aguda. ¿Qué diagnóstico de sospecha tenemos? Hombre, pues por lo que me están contando parece un líquido inflamatorio. Y el antecedente de la diarrea nos puede hacer pensar en una artritis reactiva como causa de todo este proceso. No obstante, ¿me quedan dudas sobre si esto puede ser un proceso infeccioso o no? Pues evidentemente sí que nos quedan dudas. Entonces, como nos generan estas dudas, tenemos que tener cuidado en el aspecto infectológico en estos pacientes. No podemos dejarlo de lado. Por cierto, la glucosa. ¿Cuándo podemos decir que una glucosa está disminuida en un líquido? Dos situaciones. Digo que la glucosa está baja o cuando es menos de 60 o cuando es menos de la mitad de la glucemia plasmática. O menos de 60 o menos de la mitad de la glucemia plasmática. Muy bien, pues nos preguntaban por la incorrecta, vamos a verlo. Opción 1. Se va a iniciar tratamiento con cloxa y ceftriaxona en espera del resultado del líquido. Pues hombre, ¿te queda la más mínima duda de que esto pueda ser infeccioso? Sí. Pues como me queda la más mínima duda de que esto pueda ser infeccioso, le tengo que poner antibioterapia empírica. 2. Es aconsejable realizar artrocentesis diarias para aliviar los síntomas y evitar la destrucción articular. Bien, esta opción puede generarte dudas, pero es obvio que una artrocentesis evacuadora va a mejorar el grado funcional de tu paciente. Y si yo le saco líquido a mi paciente, estará mejor. Y si está mejor, pues tendrá menos síntomas, menos destrucción articular, me vendrá bien. 3. Si el cultivo es negativo, es probable que se trate de una artritis reactiva. Esto tiene que ver con lo que decíamos al principio, ¿no? Mi sospecha es que sea una reactiva, pero cuidadito con la sospecha de infección. La 1 y la 3, si os dais cuenta, se están complementando. Una apoya a la otra. La 1 y la 3 van de la mano. Y la opción 4, que en principio parece la falsa, vamos a leerla. La negatividad del Gram descarta que se trata de una artritis séptica. Esto efectivamente es mentira. Esto es falso. ¿Por qué? Porque la tinción de Gram sí que es cierto que al ser negativa hace menos probable una infección, pero no la descarta de forma categórica. Eso tienes que tenerlo muy en cuenta. Un Gram negativo no va a descartar categóricamente, no va a descartar de forma absoluta la presencia de un cuadro infeccioso. Por lo tanto, opción falsa, opción 4. Pregunta 137, MIR 2016-2017. Señale la respuesta correcta respecto a los siguientes fármacos biológicos utilizados en el tratamiento de las enfermedades reumáticas. Etanercept es un anticuerpo monoclonal quimérico contra el factor de necrosis tumoral. 2. Abatacept impide la maduración de los linfocitos B de la célula plasmática. C. Anakinra es un antagonista recombinante de los receptores interleucina 6. O 4. Adalimumab es un anticuerpo contra el TNF completamente humano. Bien, nos preguntan la correcta. Esta es una pregunta meramente teórica. Mi recomendación es que para enfrentarte a esta pregunta tienes que saber un poco cómo se va a formalizar la nomenclatura de los fármacos biológicos, ¿vale? En el manual tienes una figura, en el primer tema del manual, que te va a ser de gran ayuda en este sentido. ¿Cuál es la opción correcta en este caso? Es la opción 4. El adalimumab es un anticuerpo contra el factor de necrosis tumoral completamente humano. Bien, ¿qué pasa? Que todos tenemos que saber que los anti-TNF, ¿cuáles van a ser? Adalimumab, etanercept e infliximab. Respecto a la 1, que también nos habla de los anti-TNF y está el etanercept, evidentemente el etanercept no es un anticuerpo quimérico. El abatacept no tiene nada que ver con la maduración de los linfocitos B, y la opción 3, el anakinra, es una antiinterleucina 1. ¿Cuál es el antiinterleucina 6? El antiinterleucina 6 es el
tocilizumab. Por lo tanto, la opción cierta es la 4, adalimumab. Pregunta 87, MIR 2008-2009. En relación con los test de laboratorio de inmunología para el diagnóstico y seguimiento de las enfermedades autoinmunes sistémicas, ¿cuál de las siguientes afirmaciones no es cierta? Bien, esto es una pregunta directa, ¿vale? Esto no es un caso clínico, esto es una pregunta directa que tenemos que ver y tenemos que intentar resolver. Vamos a por ello. 1. Los anticuerpos antinucleares son útiles en el proceso diagnóstico, pero no tienen ningún papel en el seguimiento posterior de las enfermedades. Esto puede ser razonable, los ANA son muy sensibles, pero son poco específicos, y los ANA no se van a relacionar con la actividad de la enfermedad. Por lo tanto, esto sí que es cierto. 2. En ausencia de clínica, la presencia de anticuerpos anticardiolipina no son diagnósticos de un síndrome antifosfolípido. Eso también es verdad, porque para tú decir que alguien tiene un síndrome antifosfolípido, ¿qué necesitas? Criterio clínico, criterio analítico. No me vale solamente uno de ellos. Criterio clínico, ¿qué es? La presencia de trombosis arteriales o venosas o las pérdidas fetales, la patología gineco-obstétrica. Son los criterios clínicos. ¿Y los criterios analíticos cuáles son? La positividad del anticoagulante lúpico, de la anti-beta 2 glicoproteína o la positividad de los anticuerpos anticardiolipina. Como aquí me hablan de que solo tiene una anticardiolipina, no puedo diagnosticar un síndrome antifosfolípido. ¿De acuerdo? Porque me falta el criterio clínico. Por lo tanto, es cierto. 3. La ausencia de resultado negativo en el estudio de los anticuerpos antinucleares permite descartar la presencia de un lupus. Esto es mentira. Esta es la que tienes que marcar. ¿Por qué es mentira la 3? Porque los lupus son muy sensibles de enfermedad autoinmune sistémica y están muy frecuentemente en el lupus. En el 98% de los pacientes lupus yo voy a tener ANA positivos. Pero eso ¿qué quiere decir? Que hay un 2% de pacientes que tienen la enfermedad pero tienen ANA negativos. ¿Vale? Cuidado con eso. Un 2% de los pacientes tienen la enfermedad y tienen ANA negativos. Por lo tanto, la opción es mentira. 4. La determinación periódica de los anticuerpos anti-DNA y los niveles de complementos son útiles en el seguimiento de la actividad clínica del lupus. Perfecto. Eso es verdad. Son los dos parámetros específicos que me van a ayudar o que nos van a ayudar a medir la actividad del lupus. ¿De acuerdo? Son dos parámetros que nos van a ayudar a medir la actividad del lupus. Concretamente, los anti-DNA se van a relacionar con la actividad cerebral y renal del lupus eritematoso sistémico. Y la quinta opción que nos presentan aquí es la presencia de anticuerpos anti-Ro no es diagnóstico del síndrome de Sjögren primario, pues pueden observarse en otras enfermedades sistémicas. Perfecto. ¿Dónde más puede estar el anti-Ro? Aparte en el Sjögren primario, que es verdad, puede estar en el lupus, concretamente en el lupus cutáneo subagudo o en el lupus neonatal. Es muy habitual encontrarse la positividad de los anticuerpos anti-Ro. Por lo tanto, aunque sí que es cierto que son típicos del Sjögren primario, no es la única enfermedad en la que yo voy a ser capaz de encontrármelos. Muy bien. Pregunta 83, MIR 2007-2008. Es un caso clínico en el que nos hablan de una mujer de 58 años con antecedentes de diabetes mellitus tipo 1 y artrosis de ambas rodillas. Esta mujer acude al servicio de urgencias por fiebre de hasta 39 grados centígrados junto con dolor y tumefacción de 24 horas de evolución en rodilla derecha. Es decir, mujer inmunodeprimida con fiebre y monoartritis aguda. Y te preguntan cuál de las siguientes actitudes o exploraciones está indicada. 1. Artrocentesis, examen del líquido sinovial con microscopio luz polarizada y 3 de gramo urgente. Bien, esto suena lógico, por ahora me gusta. Vamos a la 2. Tratamiento con antibióticos intraarticulares. No. Una sospecha de una artritis séptica nunca la voy a tratar con antibióticos intraarticulares, son antibióticos sistémicos. Nada.
3. Estudio inmunológico incluyendo factor reumatoide. Hombre, pues no es lo primero que tienes que hacer, ¿no? Ante una sospecha de una monoartritis aguda, no hay que pedirle un factor reumatoide, hay que pinchar la articulación. 4. Lavado articular y tratamiento con antibióticos intravenosos. Esta te puede generar tus dudas, pero no está bien. ¿Por qué no está bien esta opción? Porque antes de hacer un lavado, ¿qué hay que hacer? Una artrocentesis diagnóstica, y aquí se lo han pasado por el arco del triunfo. No puedes hacer eso, ¿vale? Y la 5, artrocentesis e infiltración con corticoides de acción prolongada. Esto sería sensato si sospecháramos una enfermedad inflamatoria o una enfermedad mecánica, pero desde luego ante una sospecha de algo infeccioso no le pongas corticoides ahí. Por lo tanto me quedo con la opción 1, que es la que deberías marcar en esta pregunta. Ante este caso clínico, opción correcta, opción 1. Pregunta 195, MIR 2016-2017. Pregunta directa sobre la osteoporosis y dicen: respecto a la osteoporosis, es cierto que, de acuerdo con los datos obtenidos en la densitometría ósea, osteoporosis es cuando el T-score es mayor de 3,5. Eso es mentira, porque el T-score, para decir que es osteoporosis, como tiene que ser menor de menos 2,5, es decir, menos 2,8. Por lo tanto, la 1, falsa. La 2, la medida de T-score es útil para el diagnóstico de osteoporosis en mujeres jóvenes. En mujeres posmenopáusicas se utiliza el Z-score. Falso también, es justo al contrario. El Z-score se utiliza en gente joven y el T-score se utiliza en ancianos, en gente mayores, en posmenopáusicas. 3. Está indicado administrar fármacos específicos en mujeres menopáusicas con osteopenia, diagnosticada por densitometría, y aplastamiento vertebral, es decir, una fractura osteoporótica. Esto es verdad. Si yo tengo una osteopenia más una fractura osteoporótica, tengo que tratar a ese paciente. Por lo tanto, opción 3, opción cierta. Y 4, vamos a ver si esta es falsa. La acción de los bifosfonatos en el tratamiento es activar la acción de los osteoblastos para formar huesos. Eso es mentira. ¿De acuerdo? Esto no es para nada el mecanismo de acción de los bifosfonatos. Por tanto, eso es una aberración. La opción 4 es falsa. ¿De acuerdo? Perfecto. Pregunta 229, MIR 2015-2016. Atendemos a una mujer de 48 años en situación premenopáusica que practica deporte regularmente y no es fumadora. Presenta una fractura vertebral de T11, considerada fractura por fragilidad. Esa es la clave. Considerada fractura por fragilidad. Señale la respuesta correcta. 1. No es necesario iniciar tratamiento antirreabsortivo por edad y ausencia de otros factores de riesgo. Solamente por eso, porque no tenga factores de riesgo y por la edad no le tengo que tratar. Eso te puede generar dudas. La dejamos en interrogación. 2. Recomendaría orientar su dieta a fortalecer el consumo de productos ricos en calcio y en fósforo. Hombre, no puedo decirte categóricamente que esto esté mal, porque a quién no le vas a decir que tiene que comer productos ricos en calcio y en fósforo. Por la inmensa mayoría de la gente esta recomendación le vendrá bien. Pero hombre, se queda un poco cojo. Vamos a ver la siguiente. Debe iniciar tratamiento con agente antirreabsortivo asociado a suplementos de calcio y vitamina D. Hombre, es que la opción 3 es como la 2, porque también dice que hay que tomar suplementos de calcio y vitamina D, y encima la mejora. ¿Por qué? Porque está tratando con fármacos antirresortivos. ¿Por qué está tratando con fármacos antirresortivos? Porque tienes una fractura por fragilidad, es decir, tienes una fractura osteoporótica, y de ahí que la 3 sea la opción que tienes que marcar, o que por ahora nos guste. La 4, no hay que instaurar tratamiento hasta disponer de una densitometría ósea lumbar y femoral. Esto es mentira. ¿Vale? Si tienes un paciente con una clínica de fractura osteoporótica, evidentemente puedes iniciar tratamiento sin ningún tipo de problema. Así que en ese sentido no tienes razón la opción 4 y
Por lo tanto, marcamos como opción correcta la opción 3. Pregunta 66, MIR 2012-2013. Es otro caso clínico en el cual nos presentan a un paciente de 74 años con resección intestinal tras una trombosis mesentérica. Acude a consulta por cansancio y dolor óseo. Había sufrido una fractura de coles meses antes y los estudios ponen de manifiesto una anemia de 9,5 gramos, microcítica, albúmina de 3,5, calcio bajito de 7,5, fósforo de 2 y fosfatalcalina alta, 2 veces, no llega a 2 veces, pero por encima del límite normal. Y aparte te cuentan que la radiografía del fémur muestra unas bandas radiolúcidas perpendiculares a la cortical en el lado interno. ¿Eso cómo se llama? ¿Qué te están contando? Te están contando las pseudofracturas o líneas de Lusher-Milmark. Es lo que te están contando aquí. Las pseudofracturas o líneas de Lusher-Milmark. Es lo que te están contando. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Osteoporosis, Payet, osteitis fibrosa, un cáncer de próstata metastásico o la osteomalacia. Bien, esto es un caso típico de osteomalacia, opción 5 correcta. ¿Qué pasa con la osteomalacia? Pues fijaos en una cosa. La osteomalacia, que aquí la tenemos, te la van a contar en el MIR de 3 formas distintas. Primera forma, me han quitado mucho intestino por la movida médica que sea. Porque tengo una trombosis mesentérica, porque tengo una isquemia, porque tengo un tumor, porque me han pegado 5 navajazos, por lo que sea, me tienen que quitar intestino. Primera causa. Segunda causa, las abuelitas. ¿Qué abuelitas? Pues una abuela demenciada, desnutrida, encamada, que no sale a la calle, que no le da el sol, que hace vida cama sillón. Esa abuela es la típica en la cual hay que pensar en una osteomalacia. Y tercero, en aquellos pacientes que se someten a una cirugía bariátrica o de la obesidad. Son los 3 momentos en los que tienes que pensar en la osteomalacia. Por lo tanto, opción 5, porque le han hecho una resección intestinal por una trombosis mesentérica, esto es una osteomalacia. Pregunta 104, MIR 2012-2013. Es otro caso clínico. En este caso nos hablan de un varón de 48 años que es conserje en un hotel y que tiene cefalalgias resistentes al tratamiento analgésico habitual. Anamnesis recoge que desde hace varios años tiene que cambiar su gorra de trabajo porque necesita cada vez tallas mayores. En la analítica se ve una fosfatalcalina elevada, 4 veces por encima. ¿Qué enfermedad es más probable? Bien, ¿qué hace que te crezca la cabeza en el MIR? Si yo no soy un niño, que entonces que me crezca la cabeza es normal, ¿qué hace que te crezca la cabeza en el MIR? 2 cosas hacen que te crezca la cabeza en el MIR. Una, tienes un Payet. 2, tienes una acromegalia, gigantismo. Ya está. Si te crece la cabeza en el MIR y no eres un niño, o eres acromegálico o tienes un Payet. Entonces, ¿aquí qué te están contando? Fosfatalcalina alta, cefalalgias. Te están contando un Payet. Si te quisieran contar una acromegalia, ¿qué te hablarían? Facies tosca, voz ronca, manos grandes, hemianopsia bitemporal, por comprensión del quiasma óptico, por el tumor, ¿vale? Pero como no me cuentan nada de eso, la opción correcta es la que nos hable de la enfermedad de Payet, que en este caso es la opción 4. Si te das cuenta, han puesto la opción 2, acromegalia, también entre las opciones. ¿Por qué? Porque es que es el diagnóstico diferencial que tú siempre tienes que tener en la cabeza. Acromegalia o Payet si me crece la cabeza el día del MIR. Bien,
Pregunta 74, MIR 2011-2012. De los métodos terapéuticos citados a continuación, ¿cuál es más eficaz para prevenir la fractura de cadera? 1. Estrógenos, 2. Calcio, vitamina D, 3. Bifosfonatos, 4. Actividad física o 5. Calcitonina. Bien. Esta es una pregunta que tienes que acertar. ¿Por qué? Porque esta es una pregunta de sentido común. Esta pregunta la acierta mi padre, que no es médico. ¿Por qué? Porque si a mi padre le digo que es bueno para prevenir la osteoporosis o para prevenir cualquier cosa, ¿qué me va a decir? Vida activa, vida sana, no fumar, no beber, caminar, hacer una vida saludable. Es decir, la opción 4, la actividad física, es lo mejor. Que la abuela pasee, que la abuela salga con las amigas a dar una vuelta por el parque, eso viene bien para no tener osteoporosis. ¿De acuerdo? Para no tener ningún tipo de fracturas de cadera y de ninguna localización. Por lo tanto, opción 4, opción cierta. Esta pregunta, ¿sabes cuándo la fallas? Cuando sabes mucho, porque te planteas cosas que los demás no saben. Y acordaos siempre de esto, en el MIR es mejor tener 20 conceptos claros que 40 dudando, ¿vale? Porque el MIR es un examen de tener una serie de conceptos muy claros. Este es uno de ellos. Pregunta 165, MIR 2011-2012. La necrosis de los maxilares está relacionada con la administración de bifosfonatos, terramicina, cisplatino, calcio o corticoides. Esta es otra pregunta que no te puedes permitir fallar. Esta es una pregunta muy básica de reumatología el día del MIR. ¿Por qué decimos que esta es una pregunta muy básica de reumatología el día del MIR? Pues es una pregunta muy básica porque ha caído varios años de forma consecutiva en el examen y tienes que conocerte que la osteonecrosis de los maxilares va a estar producida generalmente por bifosfonatos y también acuérdate del denosumab como fármaco que también puede producir esa osteonecrosis de los maxilares que nos cuentan aquí. De hecho, ya han preguntado la osteonecrosis del maxilar tanto por bifosfonatos en el MIR como por denosumab. Por lo tanto, opción correcta, opción 1. Pregunta 77, MIR 2009-2010. Nos hablan de una mujer de 89 años con un Alzheimer avanzado, problemas para la alimentación, signos de desnutrición y dependencia severa, que vive en una residencia y que toma fármacos antiepilépticos. Se encuentra en su analítica niveles elevados de fosfatasa alcalina con hipocalcemia. ¿Qué es lo más probable? Osteoporosis, metástasis de un carcinoma vasocelular, osteomalacia, hiperpara, terciario o Upayet. Bien, esto os he comentado que había 3 patrones típicos para tener una osteomalacia. Pues bien, ¿este qué patrón es? El de la abuela, 89 años, demenciada, desnutrida, encamada, polifarmacia. Esta abuela no sale a pasear, esta abuela no sale a que le dé el sol todas las mañanas. Por lo tanto, cuidadito con esta abuela. Esta abuela evidentemente tiene una osteomalacia. Opción 3, opción que tú debes marcar en este caso. Osteomalacia como diagnóstico a dar en esta abuela. Pregunta 83, MIR 2009-2010. Un hombre de 70 años es diagnosticado de arteritis de la temporal o de células gigantes. Se debería iniciar tratamiento con prednisona 20 miligramos, prednisona 40-60, prednisona 40-60 y ciclofosfamida, 4, prednisona 40-60, calcio, vitamina D y bifosfonatos, o 5, ciclofosfamina oral. Cuidado con esta pregunta porque la puedes fallar por pasarte de listo.
¿Cuál es el tratamiento de la arteritis de la temporal o de células gigantes? Corticoides a dosis altas. Estoy de acuerdo. Y alguno puede decir, la 2, mentira. ¿Por qué? Porque la 4 es mejor. Porque la 4 te completa la 2. ¿Cuánto tiempo hay que mantener los corticoides en un paciente con arteritis de la temporal? Al menos un año. Vale. ¿Y qué hago yo con todos los pacientes que van a estar más de 3 meses con tratamiento corticoideo? Pues a todos esos pacientes que van a estar más de 3 meses con tratamiento corticoideo sistémico, tengo que hacer tratamiento preventivo de la osteoporosis, calcio, vitamina D y bifosfonatos, como dice la opción 4. Cuidado con esta pregunta, que la puedes fallar aún sabiéndote el tema por no darte cuenta de ese detalle. En este caso, opción correcta, opción 4. Pregunta 156, MIR 2013-2014. No es cierto respecto a la artritis reumatoide. 1. Es fundamental el diagnóstico precoz, un tratamiento intensivo y un control estrecho de la enfermedad. 2. El metotrexato es el fármaco de primera elección para controlar la actividad de la enfermedad. 3. El factor reumatoide es típico de la enfermedad y es un criterio diagnóstico obligado para el diagnóstico. 4. La especificidad de los anticuerpos antipéptidos cíclicos citrulinados es muy elevada y tienen valor pronóstico. O 5. Los fármacos biológicos como los anti-TNF han revolucionado el tratamiento. Bien, esta pregunta es muy sencilla en cuanto la lees con calma. ¿Por qué? Porque hay 4 cosas que te tienes que saber y una cosa que es de sentido común. O sea, tú tienes que saberte que el metotrexato es el fármaco de elección para controlar la actividad de esta enfermedad, y eso es verdad. Tienes que saber que los biológicos, como los anti-TNF, han revolucionado el tratamiento, cuando el metotrexato no es suficiente. Tienes que saber que los anti-CCP tienen la misma sensibilidad y mayor especificidad que el factor reumatoide y que se relacionan con el pronóstico de la enfermedad, ya que implican mayor agresividad articular y extraarticular. Y también tienes que saberte que el factor reumatoide es típico de la enfermedad y que es un criterio para el diagnóstico. Ahora bien, es un criterio, no es un criterio obligado. La opción 3 está mal. Tú tienes que saber que el factor reumatoide es un criterio que es típico, efectivamente, pero no es un criterio obligatorio. Tú puedes tener una artritis reumatoide sin factor reumatoide. Sí, el 30% de los pacientes con artritis reumatoide no tienen factor reumatoide positivo, ¿vale? Y después hay una opción que es que por sentido común. La opción 1. Es fundamental el diagnóstico precoz, tratamiento intensivo y un control estrecho de la enfermedad. Obvio. Decidme una sola enfermedad para la que esto no sea cierto. Dime una sola enfermedad en la que es mejor diagnosticarle tarde, tratarle poco y no hacerle caso al paciente. Ninguna. Entonces, la opción 1 puedes aplicarla a todas las preguntas de tratamiento del MIR, porque te vale absolutamente para todas. ¿De acuerdo? La opción 1 es sentido común, absolutamente sentido común. Dicho esto, opción falsa, opción 3, por la palabra obligado, que ahí no tiene que estar. Pregunta 101, MIR 2012-2013. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto a los anti-CCPs, sobre los anticuerpos antipéptido cíclico citrulinado? Comienza a detectarse en sangre el debut de la artritis reumatoide. Mentira. Pueden aparecer hasta 5 o 10 años antes del inicio de la enfermedad. 2. Son igual de específicos para artritis reumatoide que el factor reumatoide. Mentira. Son igual de sensibles. ¿Cómo son de específicos? Más. 3. Se asocian a un peor pronóstico de la enfermedad. Eso sí que es cierto. Opción 3 me gusta.
4. ¿Son menos sensibles que el factor reumatoide? No, son igual de sensibles y más específicos. La 2 y la 4 son falsas por eso. Y su presencia se asocia al HLA-DR2. No tienen nada que ver con el HLA-DR2. Por lo tanto, ¿qué es verdad? Lo que nos dice la opción 3. Se asocian a un peor pronóstico de la artritis reumatoide. ¿Vale? Opción 3, opción correcta, opción que tienes que marcar en estos pacientes. Pregunta 228, MIR 2012-2013. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en relación al tratamiento con un anti-TNF? No se pueden emplear en diabéticos, mentira. 2. No se puede utilizar en combinación con metotrexate, mentira, otra vez. 3. No se puede utilizar en combinación con corticoides, mentira. 4. Hay riesgo de reactivar una tuberculosis latente, eso sí que es cierto, eso sí que es verdad. Y 5. La presencia de una enfermedad desmielinizante no contraindica su uso, mentira, las enfermedades desmielinizantes sí contraindican su uso. Por lo tanto, ¿cuál tienes que marcar? La 4. ¿De acuerdo? Sí que hay riesgo de reactivar una TBC latente. Por lo tanto, antes de iniciar un anti-TNF, ¿qué haremos en todos los pacientes? Mantux y placa de tórax. ¿Qué situaciones pueden darse? Mantux negativo, placa negativa. Si tengo los dos negativos, pues pongo el biológico. Siguiente situación, Mantux positivo, placa positiva. ¿Qué tiene mi paciente? Mi paciente tiene una tuberculosis, ¿vale? Entonces tendré que utilizar tetraterapia, isoniazida, rifampicina, piracinamida, etambutol, durante 2 meses. Y cuando hayan pasado los 2 meses me quedaré con la biterapia, isoniazida más rifampicina. 4 meses más. Bien, ¿cuándo le pongo el biológico a estos pacientes? Cuando suspendo la tetraterapia. Es decir, cuando me quedo con biterapia ya le puedo poner el fármaco biológico. Tercera situación, Mantux positivo, placa negativa. ¿Eso qué quiere decir? Que has estado en contacto con el bacilo tuberculoso, pero no tienes una TBC activa en este momento. Por lo tanto, tendréis que hacer profilaxis con isoniazida durante 9 meses. ¿Cuándo inicio el biológico en esta situación? Cuando lleves 15 días de tratamiento con isoniazida, puedes iniciar el fármaco biológico. Cuando lleves 15 días de tratamiento con isoniazida, puedes iniciar el fármaco biológico. Pregunta 90, MIR 2010-2011. De las siguientes pruebas complementarias, ¿cuál indicaría en el caso de que un paciente afecto de una artritis reumatoide presentara un síndrome nefrótico? Esto es muy interesante. Cuando yo tengo una artritis reumatoide y un síndrome nefrótico, ¿en qué entidad tengo que pensar? En amiloidosis secundaria. ¿Vale? Artritis reumatoide más síndrome nefrótico, amiloidosis secundaria. ¿Y cómo diagnostico yo una amiloidosis secundaria? 2 formas, biopsia rectal o biopsia de la grasa abdominal. ¿Qué opciones tengo aquí? Pues si me fijo, la opción 1, ¿de qué me habla directamente? De biopsia rectal. Por lo tanto, la opción 1 es la opción correcta. ¿Qué otras manifestaciones extraarticulares, aparte de la amiloidosis, puede tener la artritis reumatoide y tú debes conocer? El síndrome de Felty. ¿Qué es esto del síndrome de Felty? Artritis reumatoide más leucopenia y esplenomegalia. ¿Qué más tienes que saberte? Que puede tener una vasculitis reumatoidea. ¿Qué es esto de las vasculitis reumatoidea? Artritis reumatoide más púrpura palpable. Eso es una vasculitis reumatoidea. ¿De acuerdo? Acuérdate de esas 2 formas como 2 formas bastante características de manifestarse a nivel extraarticular
la artritis reumatoide. Pregunta 93, MIR 2010-2011. Se trata de una mujer de 35 años con una historia de 5 meses de evolución de poliartritis crónica simétrica que afecta a pequeñas y grandes articulaciones periféricas. Había sido vista por un médico que le había diagnosticado una artritis reumatoide, ¿vale? Elija de las siguientes cuál es la correcta. Más del 95% de los pacientes tienen en su suero niveles elevados de factor reumatoide. Eso es mentira. Tienen elevado en el suero aproximadamente un 70% de los pacientes, más o menos, van a ser los que tengan elevados en su suero el factor reumatoide. Por tanto, falsa la 1. 2. Las erosiones articulares de las manos y de los pies comienzan a aparecer después de 5 años de evolución. Ojalá tardaran 5 años en aparecer las erosiones. Por desgracia, aparecen mucho antes. La opción 1 y la opción 2 son mentira. Ojalá fuera la 2 cierta. 3. El tratamiento estándar de esta paciente debe incluir fármacos modificadores de la enfermedad, de preferencia metotrexate. Esta me gusta. Esta sí que me gusta. ¿Por qué? Por una cosa muy sencilla. Porque el fármaco de elección de entrada para todos los pacientes con artritis reumatoide, independientemente de su situación clínica, ¿cuál es? El metotrexato, ¿vale? Es el fármaco de elección de entrada para todos los pacientes con esta enfermedad. Por lo tanto, lo que dice la opción 3 es completamente cierto. 4. La mortalidad por enfermedad cardiovascular de estos pacientes está disminuida. Mentira. Todas las enfermedades autoinmunes sistémicas a largo plazo aumentan el riesgo cardiovascular de los pacientes. Todas las enfermedades autoinmunes sistémicas a largo plazo aumentan el riesgo cardiovascular de los pacientes. Y 5. La mortalidad por cánceres sólidos y linfomas está disminuida. Ojalá, ¿vale? Esta enfermedad no es un factor protector para tener cáncer. Evidentemente, no va a ser un factor protector. Muy bien. Pregunta 91, MIR 2008-2009. Pregunta directa sobre la artritis reumatoide. Nos preguntan por la falsa. 1. La determinación de los anti-CCP tiene valor en el diagnóstico de la artritis reumatoide desde el inicio. Verdad. Tanto el anti-CCP como el factor reumatoide se consideran criterios de la enfermedad. Los test serológicos son uno de los aspectos que valoramos. Por lo tanto, la 1 es cierta. 2. La mayoría de las veces la enfermedad intersticial pulmonar es asintomática. Eso es cierto. ¿Qué suelen hacer a nivel pulmonar estos pacientes? Fibrosis pulmonar biapical. Suele ser asintomática. ¿Cuál es el problema? Que ahí anida el Aspergillus. Si anida el Aspergillus, cambia la situación, pero normalmente suele cursar de forma asintomática. 3. Un rasgo característico de la afectación articular periférica es la presencia de un patrón radial, que te explican lo que es. Participación de diversas articulaciones del mismo dedo con preservación de los otros dedos de manos o pies. Eso es mentira. ¿Cuál es el factor típico, cuál es el dato característico de la artritis reumatoide? Que es una poliartritis simétrica. Es decir, no afecto a un dedo y respeto a los demás, sino que afecto de forma simétrica a los dedos. Por lo tanto, eso es mentira. Y aparte te dice que tiene participación de diversas articulaciones. Mentira, en la artritis reumatoide la interfalángica distal no va a participar. Por lo tanto, eso tampoco me vale. ¿De acuerdo? Por ahora la 3 no me gusta. La 4. Los FAME tradicionales se asocian con beneficios terapéuticos, mejoran los signos y síntomas y retardan la evolución. Sí, hemos dicho
que los FAME son el fármaco de entrada. El metotrexato, como ejemplo típico de FAME, es el fármaco de elección. Y 5, la rigidez matutina de larga duración es el síntoma de comienzo más frecuente. Es verdad, lo más habitual es que te cuenten la rigidez de entrada de estos pacientes. Es lo más frecuente de todos, es lo más habitual. Por lo tanto, opción 3 es la opción que debemos dar como falsa. Pregunta 77, MIR 2007-2008. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones que reflejan las características clínicas de la artritis reumatoide es correcta? La afectación de la columna lumbar es más frecuente que la cervical. 2. La afectación de las articulaciones interfalángicas distales es más frecuente que las proximales. 3. La artritis reumatoide es más frecuente en los hombres en áreas rurales. 4. Es una poliartritis de más de 6 semanas de duración. O 5. La artritis reumatoide de los adultos se asocia con un aumento de la frecuencia de uveitis. Bien, ¿qué es cierto de aquí? Hombre, hay una opción que es la opción 4 que te tiene que llamar la atención desde que empieces a leerla. Es una poliartritis de más de 6 semanas de evolución. ¿Cuál es la definición de artritis reumatoide? Es una poliartritis crónica. Párate ahí. ¿Todos tenemos claro que la artritis reumatoide es una poliartritis crónica? Sí. ¿Y qué define la cronicidad? Que sea de más de 6 semanas de duración. Por lo tanto, la opción 4 es la opción perfecta en estos casos, ¿vale? Es una poliartritis de más de 6 semanas de duración. Opción 4 es la opción correcta, es la opción que tienes que marcar. Pregunta 193, MIR 2016-2017. Atiende a un hombre de 32 años, informático, que consulta por dolor lumbar y glúteo asimétrico de predominio nocturno, inflamación de dedos de los pies, factor reumatoide negativo, y proteína C reactiva superior a 20. ¿Cuál es la actitud más correcta? Ideas iniciales: dolor glúteo, dolor de características inflamatorias porque empeora por la noche, impide el descanso nocturno, chico joven, no tiene factor reumatoide y tiene inflamación de los dedos de los pies, es decir, puede tener dactilitis o dedo en salchicha. Vale, vamos a ver. Opción 1, por la edad y sexo es probable que se trate de una gota e iniciaría tratamiento con allopurinol y colchicina. No tiene ningún sentido esta opción. ¿Por qué? Hombre, para empezar, porque con 32 años no se suele tener gota, así que esta no tiene ningún sentido. Opción 2, preguntarle por antecedentes familiares de psoriasis y solicitaría HLA-27, es probable que sufra algún tipo de espondiloartropatía o espondiloartritis. Esta me gusta, ya veremos si me termina de cuadrar según las demás, pero esta me puede gustar. Es una espondiloartropatía, chico joven, oligoartritis asimétrica de miembros inferiores, dolor inflamatorio. Lo de preguntar por antecedentes de psoriasis, ¿por qué es? Por si fuera una artritis psoriásica, ¿no? Bueno, puede ser. 3. El tipo de dolor en el raquis orienta el diagnóstico de hernia discal. Derivo al paciente a neurocirugía. Tampoco tiene ninguna razón de ser esta opción. O sea, no parece un dolor típico del raquis. ¿Por qué? Porque no es una hernia, no va siguiendo una metámera, no va siguiendo una raíz nerviosa. No tiene ningún sentido. Y la 4, iniciaría el tratamiento con metotrexato, ya que es eficaz para el dolor de raquis y la inflamación de los dedos de los pies. Pues evidentemente tampoco. No iniciamos metotrexato porque vaya bien para algo. El metotrexato se inicia de forma dirigida ante determinadas situaciones clínicas. Por lo tanto, no tiene ningún sentido, no tiene ninguna razón de ser que hagamos lo que dice la 4. Por todo esto, la opción correcta va a ser la opción número 2, que es la que decíamos que nos cuadraba. Por lo tanto, opción 2, opción correcta. Pregunta 141, MIR 2015-2016. Chico de 20 años que consulta por dolor lumbosacro de ritmo inflamatorio de 4 meses de evolución.
también talalgia bilateral y rigidez matutina de 1 hora. En los últimos 2 meses, aparición de cuadros diarreicos con pérdida de 4 kilos de peso. ¿Cuál es la aproximación diagnóstica más correcta? Es decir, me están hablando de un chico joven que padece una espondiloartropatía y que también tiene alteraciones del tracto gastrointestinal. Es un poco lo que nos cuentan. 1. Dada la edad del paciente, lo más probable es que tenga una lumbalgia inespecífica y una tendinitis de los pies. Si persisten las diarreas, realizaría estudio digestivo. Hombre, esto puedes pensarlo, pero son 3 problemas: digestivo, pies y lumbalgia, y has buscado 3 explicaciones distintas. Hombre, poco probable, ¿no? Siguiente opción, realizaría estudio digestivo para descartar patología tumoral. El dolor puede ser debido a patología visceral. Hombre, que un chico de 20 años, como nos cuentan aquí, tenga un cáncer de colon, permitidme que lo dude, ¿no? La edad típica del cáncer de colon no son los 20 años. Pasamos a la 3. El cuadro clínico es muy sugestivo de espondiloartritis. Habría que descartar enfermedad inflamatoria intestinal. Bueno, esta me puede gustar. ¿Por qué? Porque hay un tipo de espondiloartropatía que se asocia a enfermedad inflamatoria intestinal. Mi paciente tiene enfermedad lumbar, tiene talalgia, tiene lo que podríamos llamar una espondiloartropatía, y después tiene diarreas. Podría ser la opción 3. Y luego nos queda la 4. Solicitaría una resonancia lumbar para descartar hernia, y si persiste diarrea, estudio digestivo. Esta opción nos puede parecer sensata, pero ¿cuál es el problema de esta opción? Que lo único que hace, lo único que te dice es, pues pídele una resonancia y no te aporta nada. No creo que sea una hernia. ¿Qué pasa con los pies que tenía tu paciente? ¿Qué pasa con la talalgia? No te dice nada, no te dice que por qué la tiene. De la diarrea tampoco da solución, te dice, pues si va a más, pues haremos algo, pero si no, no tiene ningún sentido. Opción correcta, por lo tanto, la opción que hemos dicho, la opción 3, ¿de acuerdo? La opción 3 es la opción que debemos marcar. Pregunta 69, MIR 2011-2012. La espondilitis anquilosante se diferencia de la hiperostosis esquelética difusa idiopática o enfermedad de Forster-Rhodes en que en esta última, 1. La movilidad espinal rara vez está comprometida. 2. No existe sacroileitis radiográfica. 3. Hay predominio en mujeres. 4. Es excepcional que afecte a la columna cervical. O 5. El curso es agudo e invalidante. Bien, yo entiendo que la enfermedad de Forster-Rhodes a lo mejor no es una de las enfermedades que más conoces y no pasa nada. Cierto es que tienes que empezar a conocerla más, porque ya no es 1 ni 2 años los que cae en el MIR, ha caído por lo menos 3 veces en el MIR la enfermedad de Forster-Rhodes, así que algo tienes que empezar a saber de ella. No obstante, puedes sacar esta pregunta sabiendo otra cosa. ¿Y qué es esa otra cosa? ¿Cuál es el dato más típico de la espondilitis anquilosante? Pues el dato más típico, más característico, el que nos va a dar la clave, ¿de acuerdo? El que nos va a dar la clave va a ser la sacroileitis radiográfica, puesto que la sacroileitis radiográfica es el dato tipiquísimo, el dato característico, el dato sin el cual yo no puedo tener espondilitis anquilosante. Por lo tanto, ¿qué va a diferenciar esta enfermedad de las demás? Pues que en las demás, no existirá espondiloartropatía asociada a sacroileitis radiográfica. ¿De acuerdo? Esa sacroileitis solo la voy a tener en el caso de una espondilitis anquilosante. Siguiente pregunta. Pregunta 230, MIR 2011-2012. Paciente de 40 años que acude a urgencias por estomatitis aftosa, conjuntivitis, uretritis, balanitis y dolor articular. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos es el más probable? 1. BESET, 2. Artritis reactiva, 3. Síndrome de Sweet, 4. Déficit de vitamina A
o 5, infección por gonococo. En este caso la opción correcta va a ser la 2, va a ser una artritis reactiva. ¿Por qué? Porque aunque aquí te puedan surgir dudas, y es razonablemente frecuente que te surjan dudas en este caso con la enfermedad de Behçet, con la 1, tienes que tener muy clara la diferencia. ¿Por qué? Porque el Behçet, aunque sí que tiene úlceras orales, que va a tener úlceras genitales y uveitis a nivel ocular. No va a tener conjuntivitis, uretritis y balanitis. La uretritis y la balanitis, junto a la conjuntivitis, no tiene nada que ver con la enfermedad de Behçet. Por lo tanto, lo que tenemos es un síndrome de artritis reactiva. Oye, ¿y esto por qué no es un gonococo? ¿Por qué esto no es la infección por gonococo? Porque no te cuentan ningún factor de riesgo para pensar en gonococo. Y después hay otra cosa, que ya sabéis que en el MIR hay una norma no escrita por la cual todos los pacientes mayores de 35 años son santos padres de familia que jamás van a tener un gonococo. Por lo tanto, opción 5, opción improbable. Me quedo, por tanto, con la opción 2, que es la artritis reactiva, que es lo que espero que sea el diagnóstico y acertaré. Pregunta 79, 2000, MIR 2007-2008. ¿Cuál de las siguientes manifestaciones es compartida por las espondiloartropatías? 1. Inflamación ocular, uveitis, conjuntivitis. 2. Leucopenia. 3. Hipertensión arterial. 4. La presencia de afectación gástrica. O 5. La afectación renal. Bien, fijaos en un detalle. Te han puesto en la opción 1 un paréntesis en el que te ponen uveitis, conjuntivitis, es decir, la que sea. Están siendo majetes contigo. Todas las espondiloartropatías van a tener, como dice la opción 1, una afectación ocular, ¿vale? Eso es lo que tienes que marcar. Esta es una pregunta directa, relativamente sencilla. Como veis, esta es una pregunta del 2007-2008. Dicho de otra manera, el MIR en el 2007-2008 era un MIR mucho más directo, de preguntas teóricas, de preguntas como la que acabamos de ver. El MIR al que tú te vas a enfrentar va a ser un examen MIR con mayoritariamente casos clínicos. Por lo tanto, este tipo de preguntas, aunque siguen apareciendo, son bastante menos frecuentes. No obstante, esta es una pregunta relativamente sencilla que deberías conocer. Pregunta 82, MIR 2008-2009. ¿Cuál es la manifestación extraarticular más frecuente de la espondilitis anquilosante? 1. Nefropatía IgA. 2. Afectación pulmonar intersticial de campos superiores. 3. Uveitis anterior aguda. 4. Uveitis posterior con corioretinitis. O 5. Amiloidosis secundaria. En este caso, la opción que debemos marcar, la opción correcta, es la opción 3. ¿De acuerdo? El 30% de los pacientes con espondilitis anquilosante va a presentar uveitis anterior aguda. Y evidentemente, como nos dicen aquí en esta pregunta, es la manifestación extraarticular más frecuente de todas. Cierto es que el paciente también puede presentar afectación pulmonar intersticial de campos superiores, vía apical, una EPIT, que va a tener como complicación la presencia del aspergillus, aunque esto es infinitamente menos frecuente que la presencia de una uveitis anterior aguda. Por lo tanto, opción correcta, opción 3, que debéis recordar. Pregunta 194, MIR 2016-2017.
Es un hombre de 75 años con hipertensión de 20 años de evolución y un aclaramiento de creatinina de 30. En los últimos 2 años, ácido úrico en sangre de 8,5 y en orina de 350 miligramos. Acude por gota en la articulación metatarsofalángrica del primer dedo del pie izquierdo. ¿Qué tratamiento le parece más indicado? Bien, estamos ante un ataque agudo de gota. Es decir, ante un ataque agudo de gota, ¿qué es lo que estaba prohibido? ¿Qué es lo que no podía yo realizar bajo ninguna circunstancia? Pues yo lo que no podía hacer era modificar la uricemia, es decir, no podía utilizar ni el allopurinol ni el probenecid. ¿Por qué? Porque ambos fármacos van a modificar la uricemia en el ataque agudo. Me quedo la opción 1 y la opción 4. ¿Y cómo me decanto por una o por otra? Muy fácilmente. Me tengo que decantar por la opción 4 porque me están contando que mi paciente tiene un fracaso renal crónico, una insuficiencia renal crónica. Vive con aclaramientos de 30, como nos dicen. Por lo tanto, no puedo utilizar el diclofenaco, puesto que el diclofenaco es un antiinflamatorio no esteroideo. Y eso lo único que conseguiría es empeorar nuestra patología a nivel renal. ¿De acuerdo? Pues por lo tanto, opción correcta, opción que tenemos que marcar aquí, opción 4. El fármaco a utilizar en este paciente es la prednisona. Pregunta 142, MIR 2015-2016. Hombre de 40 años sin antecedentes de interés que presenta artritis aguda de rodilla derecha de 5 días de evolución, así como febrícula de 37,7. Nos refiere a antecedente traumático, presenta derrame articular, calor a la palpación y limitación funcional por el dolor. Se practica artrocentesis diagnóstica en la que se evidencian 30.000 células con predominio de neutrófilos. En el examen con luz polarizada se descubren cristales romboidales y cilíndricos con birefringencia débil positiva. En la radiografía simple de rodillas se descubren depósitos radiodensos en menisco externo de la rodilla. Señale la respuesta falsa. Bien, ¿qué sospechamos ahora mismo? Pues hombre, lo que sospechamos es un depósito de pirofosfato, ¿de acuerdo? Es lo que nos parece que tiene nuestro paciente, parece un depósito de pirofosfato. Bien, nos están preguntando por la que es falsa, por la que es mentira. 1. El tratamiento inicial consistiría en antiinflamatorios no esteroideos, así como la aspiración del líquido sinovial. Perfecto, eso está bien. Recordar que todas las artropatías por microcristales van a tratarse de la misma manera. Todas van a tener el mismo tratamiento a nivel agudo, me da igual el cristal que sea. 2. Es conveniente la realización de cultivo del líquido para descartar una sinovitis infecciosa. Perfecto. Siempre que tú hagas una artrocentesis, aunque el líquido te parezca que está bien, aunque el líquido te parezca que no es infeccioso, te recomiendo que hagas siempre un cultivo. Si no siempre, es recomendable, como nos pone aquí la opción 2, es conveniente hacer un cultivo porque así descartas de forma categórica la presencia de cualquier microorganismo. Por lo tanto, nos gusta también. Opción 3. Una vez pasado el brote agudo, habrá que instaurar un tratamiento con allopurinol para disminuir la incidencia de nuevos brotes de artritis en el futuro. Pero vamos a ver, si esto nos parecía un depósito de pirofosfato por la localización rodilla y por el tipo de cristal, romboidal, plano y birefringencia débil positiva, el allopurinol aquí no pinta nada.
Aquí no tiene ningún sentido. ¿El allopurinol para qué vale? El allopurinol vale para las situaciones de gota intercrítica, cuando yo tengo un paciente con hiperuricemia y se ha pasado el periodo agudo. Ahí sí puedo utilizar el allopurinol para bajar los niveles de ácido úrico, pero ahora mismo no tiene ningún sentido. Y la 4, que en principio tiene que estar bien, porque hemos dicho que la 3 es la que está mal, vamos a leerla. El diagnóstico más probable es una artritis aguda por depósito de pirofosfato, una pseudogota, lo que sospechábamos nosotros desde el principio. La 4 viene a refrendar todo lo que ya llevábamos diciendo en la explicación de esta pregunta. Por lo tanto, perfecto. La opción 3 es la opción falsa, tal como hemos ido razonando de forma progresiva. Pregunta 102, MIR 2012-2013. Paciente de 50 años, bebedor importante, que presenta desde hace 9 meses episodios de una semana de duración de artritis en primera metatarso-falángica, tobillo y o tarso. Elija la opción correcta. Bien, es decir, estamos ante lo que parece, así de entrada, una artritis gotosa aguda, ¿no? Ha tenido varios episodios de gota aguda, es bebedor, es el primera metatarso, parece una gota. 1. Es necesario realizar tomografía axial computerizada para descartar pancreatitis. Hombre, pues no sospechamos, no hemos planteado que esto sea una pancreatitis bajo ningún momento, así que en principio no. 2. Realizaría análisis del líquido sinovial de una articulación afecta. Hombre, esto suena muy bien. Vamos a ver si hay alguna otra opción, pero esto en principio no suena nada mal. La 3. Trataría las crisis con allopurinol. Eso es pecado mortal. En el ataque agudo de gota no se puede modificar la uricemia, ¿de acuerdo? Prohibidísimo modificar la uricemia en el ataque agudo de gota. Por lo tanto, la opción 3 es mentira. 4. El diagnóstico más probable fue una artritis reactiva. Pues mentira también. Si cuando hemos leído la pregunta lo que decíamos es que esto nos sugería, nos parecía crisis de gota. Por lo tanto, no tiene ningún sentido. Y la opción 5. ¿Está indicado iniciar tratamiento con metotrexato? Pues evidentemente tampoco tiene ninguna razón de ser iniciar tratamiento con metotrexato en este contexto. Por lo tanto, la opción 2, que es la opción que inicialmente pues nos había gustado, parecía que nos estaba convenciendo, es la opción que debemos marcar. ¿De acuerdo? Opción 2, esta es una pregunta razonablemente fácil en el examen MIR y que desde luego no puedes permitirte fallarla. Pregunta 221, MIR 2012-2013. ¿Cuál de los siguientes fármacos antihipertensivos sería el menos indicado en un paciente hipertenso con antecedentes de artritis gotosa? 1. Hidroclorotiazida, 2. Amlodipino, 3. Losartán, 4. Enalapril o 5. Diltiazem. Pues, ¿cuál es el fármaco que menos va a ser útil? ¿Cuál es el que menos indicado está de estos? Pues el menos indicado de todo es la hidroclorotiazida, opción 1. La familia de las tiazidas son las que más se relacionan con el aumento de la hiperuricemia, el aumento de ácido úrico. Por lo tanto, la hidroclorotiazida será el antihipertensivo que menos nos guste para estos pacientes. Imaginaos que ahora no te preguntaran por cuál es la que menos te gusta, cuál es el menos indicado, sino que te cambiaran una palabra y te preguntaran cuál es el más indicado. Pues si te preguntaran por el más indicado, tu respuesta tendría que ser la opción 3, losartán. ¿Vale? Eso si te cambiaran la pregunta, si te preguntaran por el más indicado, sería el losartán. Como te preguntan por el menos indicado, me tengo que quedar con la hidroclorotiazida. ¿De acuerdo?
Pregunta 91, MIR 2011-2012. Nos presentan el caso clínico de un hombre de 62 años con antecedente de hipertensión arterial con captopril tratada, úlcera duodenal y urolitiasis por ácido úrico. Consulta por crisis de podagra típica, similar a otras presentadas en los últimos años. En la exploración se observan tofos en ambos pabellones auriculares. Los análisis muestran ácido úrico de 10,1 y una creatinina de 1,5. Indique cuál de las siguientes respuestas es falsa en relación con su posible tratamiento con alopurinol. Bien, vamos a ir viéndolas. O sea, nos están preguntando qué es mentira respecto al alopurinol. 1. Su empleo es de segunda elección cuando han fracasado los uricosúricos. Error. Eso es mentira. ¿Por qué? Porque los fármacos de elección, el fármaco de entrada de elección para estos pacientes es el alopurinol. Es el fármaco de elección en estos pacientes. 2. Su empleo por tiempo prolongado es prácticamente obligado porque existen tofos. Evidentemente, si un tofo gotoso tarda años en formarse, pues tardará mucho tiempo en disolverse. Por tanto, esa opción es verdad. 3. Su introducción debe demorarse hasta que haya resuelto el ataque actual con antiinflamatorios o colchicina. Pues evidentemente esto también es verdad. También es verdad. El alopurinol no se puede utilizar en la gota aguda. Su utilidad viene en la gota intercrítica, que es el momento de bajar los niveles de ácido úrico. 4. La introducción debe ser gradual hasta una dosis que consiga una uricemia inferior a 6. Perfecto. Definimos como hiperuricemia aquellos niveles de ácido úrico por encima de 7, pero en los pacientes que ya son gotosos les tengo que exigir cifras por debajo de 6. Y por último, la 5. En los primeros meses de tratamiento se aconseja asociar dosis bajas de colchicina para prevenir nuevos ataques. Eso es verdad. Los 6-12 primeros meses de tratamiento hipouricemiante debe venir acompañado de colchicina a dosis bajas. Por lo tanto, la 5 está bien, la 4 está bien, la 3 está bien, la 2 está bien. ¿Y cuál es la falsa? Lo que hemos dicho al principio. La opción falsa va a ser la opción 1. Pregunta 51, MIR 2015-2016. El germen que produce con mayor frecuencia bursitis séptica es Streptococcus viridans, Staphylococcus aureus, Neisseria gonorrhea o Streptococcus pneumoniae. Esta es una pregunta básica y que espero que hayas acertado diciendo que el germen más frecuentemente encontrado es el Staphylococcus aureus a nivel articular, ¿de acuerdo? El germen más frecuente en ese sentido es el Staphylococcus aureus. Opción 2, opción correcta. Pregunta, como digo, muy sencilla y que no tiene mucho más comentario que el que te lo estudies, el que lo sepas, y el que si te queda la más mínima duda, pues bueno, ya lo tengas absolutamente fichado. Pregunta 228, MIR 2013-2014. Hombre de 19 años de edad que consulta por un cuadro de 24 horas de evolución de dolor, tumefacción e impotencia funcional de la rodilla derecha, acompañado de fiebre de 38 grados centígrados. La exploración física pone de manifiesto signos inflamatorios y derrame articular en la rodilla derecha. Los datos analíticos muestran una leucocitosis con neutrofilia y una elevación de la PCR, de la proteína C reactiva. Se hace el diagnóstico sindrómico de monoartritis aguda. ¿Cuál es el diagnóstico etiológico más probable? 1. Microcristales, 2. Reactiva, 3. Infecciosa bacteriana, 4. Artritis artritis infecciosa por micobacterias o 5. Reumatoide. Hombre,
descartar que un hombre con una monoartritis tenga una artritis reumatoide es bastante fácil, no cuadra. ¿Una microcristalina va a tenerla tu paciente con 19 años? ¿Va a tener gota con 19 años? Muy poco frecuente, ¿verdad? ¿Hay alguna forma o alguna causa que te haga pensar a ti que tu paciente tiene micobacterias? Pues evidentemente no te dicen absolutamente nada que haga pensar que tu paciente pueda tener micobacterias. Por lo tanto, la opción 4 tampoco cuadra. Oye, ¿y la opción 2? ¿Qué le pasa a la opción 2? Porque eso no es una artritis reactiva. Porque la artritis reactiva, ¿de qué se precede? ¿Qué tienes que tener muy en cuenta en una artritis reactiva? El antecedente a nivel gastrointestinal o genitourinario, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué opción me queda? La artritis infecciosa bacteriana, que además viene apoyada por la elevación de la PCR, por la fiebre, por la leucocitosis, la neutrofilia. Todos esos datos avalan una artritis infecciosa bacteriana, como nos dice la opción 3. Pregunta 169, MIR 2009-2010. Un paciente de 11 años acude al servicio de urgencias por dolor inguinal, cojera y síndrome febril de 24 horas de evolución. Ante la sospecha de una artritis séptica de cadera, ¿qué es cierto? 1. La elevación de la proteína C reactiva confirma el diagnóstico. Eso es mentira. La proteína C reactiva sí que es cierto que puede orientarte, que puede hacerte pensar en que eso pueda ser un cuadro infeccioso, pero evidentemente no te va a diagnosticar absolutamente nada. 2. La radiografía simple no es necesaria, ya que en fases iniciales no muestra alteraciones. Evidentemente hay que hacerle una placa a este niño. Me da igual lo que muestra o deje de mostrar, pero si tengo un dolor de cadera y una sospecha de una artritis séptica de cadera, qué menos que hacerle una radiografía. Así que esto de que no es necesaria es mentira. 3. La eco es poco sensible para detectar la presencia de líquido. Mentira. Si de hecho es una de las grandes funciones de la ecografía, que sirva precisamente para eso, para detectar la presencia de líquido articular. 4. La resonancia es la prueba de elección para el despistaje de infección. Mentira. La resonancia magnética, ¿para qué era prueba de elección? Era prueba de elección para la osteonecrosis avascular o aséptica, pero no lo es para una sospecha de una sepsis. 5. La punción articular tiene valor diagnóstico y en algunos casos terapéuticos. Esto me gusta. Decir que la artrocentesis es, por un lado, diagnóstica y por otro lado terapéutica, es verdad, ¿vale? La artrocentesis, cuando tú pinchas la articulación del paciente, vas a conseguir mejorar de forma significativa la sintomatología que tiene, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante que esto lo tengáis claro. Opción 5, opción que tenemos que marcar en esta pregunta. Pregunta 140, MIR 2015-2016. Usted valora a un paciente de 66 años con dolor inguinal acentuado con la bipedestación prolongada algunos días al mes. Una radiografía simple de caderas muestra estrechamiento del espacio articular fémoro-acetabular, esclerosis y osteofitos. ¿Cuál es su actitud? Básicamente, ¿qué nos han contado en esta pregunta? Me han contado, tu paciente tiene artrosis, ya está, es lo que te han dicho, ¿no? Este paciente tiene una artrosis de cadera, perfecto, muy bien. 1. Hago el diagnóstico de coxartrosis y envío al traumatólogo para colocar una prótesis de cadera. Un poco exagerado, ¿no? Ponerle ya una prótesis al paciente así de entrada, sin mediar palabra, no. Estoy de acuerdo con la primera parte, estoy de acuerdo con que esto es una coxartrosis,
pero de ahí a ponerle ya de entrada una prótesis me parece excesivo. 2. Inicia tratamiento con opiáceos débiles que han demostrado evidencia en detener la progresión de la enfermedad. Mentira. Los opiáceos débiles no demuestran detener nada. Lo que a lo mejor hacen es controlarte el dolor. Eso sí que es verdad. Te pueden controlar un poquito la clínica, te pueden mitigar el dolor, etcétera. Eso sí que es cierto, pero nada más. ¿De acuerdo? Lo que hacen es controlarte el dolor, pero no mitigan o no detienen la progresión de la enfermedad. Opción 3. Instauro tratamiento con paracetamol. Explico que la evaluación es muy variable y la indicación quirúrgica depende de la funcionalidad y control del dolor. Hombre, esto suena muy bonito. Decirle que no a esto es complicado, ¿no? Le pongo un analgésico, le explico que la enfermedad puede evolucionar de diferentes maneras, que a lo mejor hay que operar, que a lo mejor no. Bueno, la verdad es que suena bastante coherente, suena bastante sensato lo que me está diciendo en la opción 3, así que de momento me quedo con ella. Opción 4. Por las características radiológicas descritas, necesito una resonancia de caderas antes de tomar una decisión. Mentira. Tú tienes que saber radiografía simple de artrosis y con esa radiografía simple tienes que ser capaz de diagnosticar una artrosis, ya que es una de las patologías que más frecuentemente vamos a encontrarnos en nuestra práctica clínica diaria. Por lo tanto, opción que debemos marcar, opción que tenemos que tener muy en cuenta y que debemos pensar que es cierta es la opción 3. Pregunta 114, MIR 2014-2015. En relación con la artrosis, ¿qué afirmación es correcta? 1. Hay una estrecha correlación entre los hallazgos radiológicos y la sintomatología de los pacientes. Eso es mentira. ¿Por qué? Porque la artrosis se va a caracterizar principalmente por lo que se llama la disociación clínico-radiológica, es decir, que tu paciente puede tener una radiografía hecha un asco y clínicamente estar muy bien o viceversa. 2. La afectación sintomática de la cadera es mucho más frecuente que la rodilla. Mentira también. La rodilla es una de las articulaciones más frecuentemente afectadas en la artrosis. 3. La obesidad no ha demostrado que sea un factor de riesgo para el desarrollo. Mentira, evidentemente. A mayor obesidad, más riesgo de artrosis. ¿Por qué? Porque más sufren las articulaciones y por lo tanto más probable es que tengas este tipo de enfermedad. 4. La presencia de una VSG elevada apoya fuertemente el diagnóstico. No, la VSG ¿de qué apoyaba el diagnóstico? De la arteritis de la temporal o de células gigantes. En este caso nada tiene que ver esta patología con la elevación de la VSG. ¿Se puede elevar en algún momento? Sí, pero no me va a confirmar el diagnóstico ni mucho menos, ¿vale? Y opción quinta, opción final, que es la que teóricamente nos parece que tiene que ser la cierta, aún sin leerla, nos dice que la rigidez matutina dura menos de 30 minutos. Y es verdad, la rigidez matutina de estos pacientes dura menos de media hora. Recordar que la que dura más de media hora es el de las patologías inflamatorias de los pacientes. En esas sí que es probable que duren hasta una hora, pero en el caso de la artrosis, pues no es así. En el caso de la artrosis va a durar como mucho media hora a los pacientes. Pregunta 197, MIR 2016-2017. En una paciente de 68 años de edad, con cefalea de nueva aparición, dolor y rigidez matutina prolongada en cinturas escapular y pélvica, de varias semanas de evolución, que presenta amaurosis unilateral de brusca aparición, ¿qué tratamiento de los siguientes instauraría antes de confirmar el diagnóstico? Bien, ¿qué sospecháis clínicamente con esta paciente? Pues lo que tenéis que sospechar sin lugar a dudas que es una arteritis de células gigantes o de la temporal. Y al tener una afectación ocular, ¿cómo la vamos a tratar? Con corticoides a dosis altas. Revisamos las opciones: prednisona 10, dosis bajas, metilprednisolona 1 gramo al día durante 3 días, es dosis altas, infliximab la opción 4 y ciclofosfamida la opción 3.
Por lo tanto, como yo sé que el tratamiento de elección de la arteritis de la temporal tiene que ser el corticoide a dosis altas, marco la única opción que me lo dice, que es la opción 2. Metilprednisolona, 1 gramo intravenoso durante 3 días. ¿Por qué este tratamiento? Porque ese tratamiento es el típico, es el establecido y es el que tenéis que recordar. Corticoides a dosis altas a los pacientes con arteritis de la temporal. En esta opción nos lo plantean como los bolos de corticoides, pero acuérdate que te lo pueden plantear así o dosis altas más mantenidas en el tiempo. Pregunta 139, 2000, MIR 2015, 2016. Mujer de 70 años con antecedentes de anorexia, pérdida de peso, molestias en la musculatura y articulaciones proximales, más dolorimiento en la región temporomandibular, que acude por pérdida de visión unilateral, movimiento de manos, de aparición brusca e indolora, defecto pupilar aferente. ¿Qué prueba solicitaría en primer lugar con fines diagnósticos? 1. Punción lumbar, 2. PCR, 3. Angioresonancia o 4. Ecografía carotidia. Bien, hay que partir de la base de que esto parece que es una arteritis de la temporal, eso es verdad, y hay que partir de que no te ponen ninguna de las pruebas perfectas para la arteritis de la temporal, es decir, no te hablan de la USG, no te hablan de la biopsia de la arteria temporal, no te hablan de una ecografía Doppler de la arteria temporal. Es decir, ¿qué es lo único razonable que te queda aquí? Nos queda la PCR, que evidentemente suponemos que en estos pacientes estará elevada, ¿vale? La PCR que asumimos y suponemos que en estos pacientes estará elevada. Fijaos, si aquí hubieran puesto en lugar de punción lumbar USG, hubiera marcado USG. Si hubieran puesto biopsia de la arteria temporal, la hubiera marcado, ¿de acuerdo? Entonces, marco la PCR porque de entre las que me ponen es la más razonable. Por lo tanto, opción 2, opción correcta. Pregunta 144. MIR 2015-2016. Acude a una revisión programada encontrándose asintomático un hombre de 50 años diagnosticado de poliangeitis con granulomatosis 10 años antes y sin tratamiento desde hace 5. La radiografía de tórax, análisis de sangre y sedimento de orina son normales, salvo por unos ANCA positivos a títulos 1.320 con especificidad antiproteinasa 3, es decir, unos CANCAS, ¿vale? Que previamente se habían negativizado. ¿Cuál es la actitud más aconsejable? 1. Iniciar corticoides. 2. Iniciar ciclofosfamida. 3. Iniciar tratamiento con micofenolato de mofetilo. O 4. Vigilancia expectante. Cuidado con esta pregunta porque es muy fácil que caigas en la trampa de marcar la 2. Yo fue una trampa porque ¿qué pretendes tratar con esa ciclofosfamida? Pretendes tratar unos anticuerpos positivos, porque a tu paciente no le pasa nada, no tiene ningún síntoma que tratarle. Esto es muy importante. ¿Tú qué tratas? ¿Pacientes o analíticas? Esto es muy fácil. Nosotros tratamos personas, tratamos pacientes. Por lo tanto, no voy a tratar unos anticuerpos positivos. ¿Vale? Entonces, como yo no trato anticuerpos positivos, pues la opción correcta que me queda aquí es la vigilancia expectante. Observo al paciente, veo la evolución, le hago sedimento de orina, le hago creatinina, ureas, afectación pulmonar, voy valorando al paciente de forma estrecha. ¿Por qué? Porque este paciente puede complicarse, pero ahora mismo no tengo ningún argumento para decir nada de eso. ¿Por qué? Porque todas sus pruebas complementarias están rigurosamente normal.
Pregunta 159, MIR 2013-2014. El tratamiento de elección de la arteritis de células gigantes, Horton, o de la temporal córtico dependiente es... Esta es una pregunta que tienes que saberte de entrada. Esta es una pregunta que debes conocer. El tratamiento de estos pacientes va a ser el metotrexato, como dice la opción 4. Fármaco de elección en pacientes con arteritis de la temporal córticos resistentes o córtico dependientes, metotrexato. Si a pesar del metotrexato, si a pesar del metotrexato va mal el paciente, lo que podríamos utilizar es un anti-interleucina 6, es decir, el tocilizumab, pero evidentemente eso solo se va a poder llevar a cabo en pacientes que sean resistentes también al metotrexato. En esos casos, en esos pacientes, también el anti-interleucina 6, el tocilizumab, será de utilidad, pero aquí, cuando me hablan de corticoresistencia, corticodependencia, tengo que centrarme en la opción 3, en el metotrexato. Pregunta 164, MIR 2012-2013. Niño de 4 años de edad que consulta por aparición a lo largo de los últimos 3 días de lesiones cutáneas en piernas y glúteos. Sus padres referían que su pediatra le había diagnosticado de una infección de vías respiratorias superiores 10 días antes. En las últimas 12 horas presenta dolor abdominal intenso tipo cólico y ha realizado 2 deposiciones diarreicas. En la exploración presenta numerosas petequias y lesiones purpúricas palpables de predominio en glúteos y extremidades inferiores. Buen estado general, aunque dolor abdominal intenso. La palpación abdominal es difícil por el dolor difuso. No hay visceromegalias ni otros hallazgos de interés. ¿Cuál de los siguientes datos no apoya su sospecha diagnóstica? 1. Artritis de rodillas y tobillos. 2. Hematuria. 3. Plaquetopenia. 4. Sangre oculta en heces. O 5. Edema escrotal. Este caso clínico, ¿de qué nos habla? Pues este es un caso clínico típico de una púrpura de Solley-Henon. ¿Vale? De hecho, es una púrpura de Solley-Henon muy bien contada en el examen MIR. Esta púrpura de Solley-Henon es perfectamente bien contada. Tiene la edad típica, el antecedente viral los días previos, afectación gastrointestinal, púrpura palpable, glúteos, muslos, muy bien. Entonces, ¿qué no apoya mi sospecha diagnóstica? Pues desde luego yo sé que si tiene diarrea sanguinolenta puede tener sangre oculta en heces. Si tiene glomerulonefritis puede tener hematuria. Las artralgias son evidentes y la duda está entre el edema escrotal y la plaquetopenia. Lo que debes marcar aquí como cierto es la plaquetopenia. ¿Por qué? Porque la púrpura de Solley-Henon no tiene ningún defecto de la coagulación ni de la agregación plaquetaria. Es decir, todo eso a nivel de las cascadas de la coagulación y a nivel de la antiagregación plaquetaria va a ser rigurosamente normal. Todo eso va a ser rigurosamente normal. De ahí que la plaquetopenia no se vaya a ver. Las plaquetas en estos pacientes son normales. Pregunta 227, MIR 2010-2011. Una mujer de 78 años consulta por la pérdida de visión aguda del ojo izquierdo. Las últimas 3 semanas ha presentado febrícula, dolor en hombros, cuello y caderas, así como cefalea moderada. La funduscopia evidencia un disco óptico pálido y edematoso. La movilización de hombros y caderas produce dolor.
no se observan alteraciones en la palpación de las arterias temporales. Datos analíticos: hemoglobina de 9,7, ferritina de 450, VSG de 115. ¿Cuál es la actitud inmediata más apropiada para esta paciente? Pues esta paciente tiene 78 añazos y tiene una posible arteritis de la temporal. ¿Por qué lo sé? Por la afectación de los hombros y de las caderas, por la pérdida de visión aguda del ojo izquierdo, por todo eso es lo que yo me planteo que esta paciente pueda tener una arteritis de la temporal. Y de las opciones, ¿cuál es el tratamiento óptimo de la arteritis de la temporal? Pues evidentemente la opción 2, corticoides a dosis altas, a los que tendré que añadir antiagregación. ¿Qué falta aquí para que el tratamiento fuera perfecto? Pues lo que te falta es tratamiento para la prevención de la osteoporosis, porque ya sabéis que todo paciente que vaya a estar más de 3 meses sometido a tratamiento corticoideo continuado debe recibir la prevención de la osteoporosis, calcio, vitamina D y bifosfonatos. Sí que habría una forma de mejorar un poquito esta opción 2, pero desde luego de las opciones que me marcan, sin lugar a dudas, es la que debo marcar. ¿De acuerdo? Pregunta 78, MIR 2007-2008. Paciente de 40 años con febrícula y síndrome constitucional, astenia, anorexia, pérdida de peso, que presenta epistaxis recurrente con dolor del tabique. La radiografía hay infiltrados cavitados bilaterales, eso es importante, con un 69% de neutrófilos, en la analítica un 23% de linfos, un 5% de monocitos y solo un 1% de eosinófilos. A nivel de anticuerpos se objetiva anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos tipo C-ANCA positivos. ¿Qué entidad sospechamos en este paciente? Pues evidentemente la enfermedad que tú debes de pensar en este paciente, ¿cuál va a ser? Una granulomatosis con poliangiitis, es decir, una granulomatosis de Wegener, porque lo tiene todo, tiene los ANCA, los infiltrados pulmonares cavitados, la clínica va a tener absolutamente todo. Por lo tanto, esta enfermedad es un Wegener, no la confundáis con artritis reumatoide, que nada tiene que ver. Cuidado con el Churg-Strauss. El Churg-Strauss lo que tendré son infiltrados migratorios y no cavitados. Eso es importante también. El Churg-Strauss tendré infiltrados migratorios y no cavitados. Y aquí lo tengo al contrario, son cavitados y no migratorios. Por lo tanto, cuidado con esa disquisición. Así que, teniendo eso claro, opción 3, opción correcta. Pregunta 138, MIR 2015-2016. Un hombre de 37 años presenta un cuadro de artritis de las metacarpofalángicas de ambas manos y una pleuritis derecha. En las exploraciones de la breccia, eritema malar bilateral, se detectan anticuerpos ANA positivos con anticuerpos anti-DNA también positivos y anti-SM negativos. ¿Cuál sería el tratamiento inicial de elección en este paciente? Glucocorticoides a altas dosis, glucocorticoides y micofenolato, AINES y antipalúdicos. El cuadro probablemente sea autolimitado y no precise tratamiento. Bien, ¿qué diagnóstico le dais a este paciente? El diagnóstico que tendréis que pensar es un lupus eritematoso sistémico. Tiene criterios clínicos, tiene criterios inmunológicos, la verdad es que queda bastante claro. Entonces, ¿cuál sería el tratamiento inicial?
Pues evidentemente al tratarse de un lupus con síntomas leves, porque los síntomas que me están contando ahí son síntomas leves, yo tengo que tirar por la opción 3, una INE al que yo le añada la hidroxicloroquina, que le añada el antipalúdico o antimalárico, ¿de acuerdo? Tengo que añadirle la hidroxicloroquina a todo paciente con lupus. Acordaos de la ley básica, ningún lupus sin hidroxicloroquina. Por lo tanto, todo paciente con lupus deberá recibir este tratamiento de base. Pregunta 85, MIR 2014-2015. Una mujer de 34 años ingresa en el hospital por una embolia pulmonar confirmada mediante angiotaco. No tiene antecedentes de cirugía reciente, traumatismos o viaje. Refiere un Raynaud desde hace 2 años y el médico anterior tuvo un aborto a las 12 semanas de gestación. No tiene historia familiar de enfermedad tromboembólica venosa. El tiempo de protrombina parcial activado es de 56, es decir, alargado. El TTPA está alargado y las plaquetas son 120.000. ¿Cuál de las siguientes pruebas diagnósticas le ayudaría más en el diagnóstico? Bien, tengo una chica joven que sin tener factores de riesgo cardiovascular ha perdido un niño, tiene una embolia pulmonar y tiene un TTPA alargado. ¿Qué tienes que pensar cuando se juntan estas cosas? Pues lo que tienes que pensar es que se trate de un síndrome antifosfolípido. ¿Y qué prueba de las que aquí se muestran tienes que solicitar ante esta sospecha? Hay que solicitar el anticoagulante lúpico buscando su positividad. ¿De acuerdo? Porque si fuera positivo confirmaríamos la sospecha que tenemos, que es de un síndrome antifosfolípido, de un SAF. Pregunta 113, MIR 2014-2015. ¿Cuál de los siguientes no se considera un criterio clasificatorio del lupus eritematoso sistémico? Vasculitis cutánea, fotosensibilidad, anemia hemolítica, pericarditis o concentración elevada de anticuerpos antinucleares. Aquí la fotosensibilidad, entenderla como un RAS fotosensible, ¿de acuerdo? Bien, sabiendo que la opción 2, fotosensibilidad, es un RAS fotosensible, ¿qué nos parece criterio? Pues fijaos, las antinucleares sí que son criterio, las pericarditis son criterio, la anemia y la fotosensibilidad también son criterio. ¿Y qué no es criterio? La vasculitis cutánea. La vasculitis cutánea no va a ser criterio de lupus, ¿vale? Entonces, muy importante que eso lo tengáis en cuenta. Las vasculitis cutáneas, aunque se pueden ver en el lupus, es relativamente frecuente encontrarlas en el seno de esta enfermedad, no son criterio de la misma. Pregunta 94, MIR 2010-2011. Mujer de 25 años que presenta un cuadro de 2 meses de evolución de artritis simétrica de manos, erupción fotosensible, hipertensión arterial y febrícula. Analítica, hemograma con 3.500 leucos, plaquetas de 85.000, creatinina y transaminasas normales, anticuerpos antinucleares positivos 1,320, anti-DNA nativos positivos e hipocomplementemia. ¿Cuál de las siguientes pruebas aportaría información más relevante en el manejo de este caso? 1. Una placa de manos. 2. Determinar anti-CCPs. 3. Pedir unos anti-SM. 4. Hacer un sistemático. O 5. Aspirado de médula ósea.
Bien, ¿tenemos claro que nuestro paciente tiene lupus? Pues hombre, tiene RAS fotosensible, leucopenia, plaquetopenia, ANAS, anti-DNA, hipocomplementemia, es decir, tiene bastantes datos que nos van a hacer pensar en que, perdón, en que tu paciente tiene un lupus. Y cuando yo tengo un lupus, ¿qué es lo que me marca el camino? ¿Hacia dónde tengo que mirar? ¿Qué es lo más importante? Lo más importante de todo es la orina. Y aunque aquí me digan que la función renal es normal, que la creatinina es normal, yo tengo que hacer lo que me dice la opción 4, ir a mirar el sistemático de orina, ¿de acuerdo? Porque el sistemático de orina me va a ayudar en gran medida a valorar si tiene proteinuria, hematuria o afectación a estos niveles. De ahí que ante una sospecha de actividad lúpica, la prueba que tengamos o que tenemos que hacer es una situación de afectación digestiva única y exclusivamente. Pregunta 72, MIR 2011-2012. Una mujer de 75 años consulta por lesiones violáceas en manos y cuello, junto a debilidad muscular progresiva de 3 meses de evolución. ¿Qué prueba diagnóstica entre las que se citan a continuación puede ser de utilidad en el diagnóstico? 1. Determinar la aldolasa sérica. 2. Electroencefalograma. 3. Biopsia de tejido celular subcutáneo. 4. Determinación de anticuerpos antimúsculo liso. O 5. Estudio genético de sus descendientes. ¿Qué nos están contando en este caso clínico? Pues en este caso clínico nos están contando claramente una miopatía inflamatoria. ¿De acuerdo? Nos están contando una miopatía inflamatoria. Y ante una sospecha de miopatía inflamatoria, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que determinar las enzimas musculares, GOT, aldolasa, CPK. Por lo tanto, la opción que debéis marcar en este caso es la opción 1, determinación de la aldolasa sérica. Pregunta 97, MIR 2010-2011. Entre las siguientes medidas terapéuticas, ¿cuál cree usted que es la menos indicada para la fibromialgia? Educación del paciente, actividad física aeróbica adaptada a las capacidades del paciente, amitriptilina, mórficos o analgésicos. Bien, todos sabemos que la fibromialgia, ¿con qué se va a relacionar? Se va a relacionar con determinadas patologías psiquiátricas, ansiedad, depresión, ¿de acuerdo? Entonces, la amitriptilina a dosis bajas y educar al paciente va a ser muy útil. El analgésico para el dolor también le viene muy bien y una actividad física adaptada a tus capacidades, eso viene bien a todo el mundo. ¿Qué es lo que no le tienes que dejar a tu paciente? Lo que no le tienes que dejar a tu paciente es que se acerque a los mórficos, ¿vale? Estos pacientes no se tienen que acercar a la morfina, no tienen que tener acceso a derivados mórficos porque lo único que vas a conseguir es un empeoramiento de la clínica, ya que la morfina no le va a quitar el dolor, ya que los mórficos no le van a suprimir su dolor. Por lo tanto, nivel 1 de analgesia de la OMS para controlar a estos pacientes y no utilicéis nunca mórficos. Pregunta 138.
2010-2011. Si un paciente refiere tener desde hace meses aumento del tamaño de la lengua, sin otras alteraciones de la misma, provocando que se muerda constantemente, ¿en qué enfermedad pensaría? Parálisis del hipogloso, hipertiroidismo, mastocitosis, amiloidosis o granulomatosis facial. Pues bien, si a alguien le crece mucho la lengua en el MIR, lo primero que tienes que hacer tú es pensar en que tenga una amiloidosis, ¿vale? La macroglosia se relaciona en muchos casos con la amiloidosis. Por lo tanto, tener esto siempre presente, ¿de acuerdo? Tener la amiloidosis siempre en la cabeza para contar con ella, ¿vale? Y cuando sospechéis una amiloidosis, ¿qué tenéis que hacer o qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer una biopsia de la grasa abdominal o una biopsia rectal. Y después de eso hacer una tinción rojo congo positivo, ¿vale? Eso es para confirmar esta sospecha de amiloidosis. Esta es una pregunta bastante directa, pero que cuando veáis ese aumento del tamaño de la lengua, por favor, iros de cabeza a la amiloidosis.